¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos? Pues estamos iniciando este año y pues es importante seguir caminando en todo aquello que se ha estado edificando. Hoy yo le puse por título a la palabra que te voy a compartir, Caminando en la visión, y creo que esta es la labor de cada uno de nosotros como hijos de Dios, caminar en la visión de Dios, ser entendidos en lo que Dios ha preparado para nosotros y seguir hacia adelante. Este año que estamos dejando atrás, pues trajo mucha enseñanza, trajo mucho aprendizaje, muchos retos, y este año que continúan esos retos para nuestra vida. Entonces, pues debemos seguir adelante. Quiero comenzar con el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo del 5 al 7, que cita lo siguiente: En esta vida he visto algo muy grave, parecido al error que cometen los gobernantes, que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos, y resulta que los esclavos andan a caballo, mientras que la gente que vale anda a pie. Y fíjate, esto no está muy lejos de la realidad en la cual vivimos, pero todo esto es a causa de que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, como participantes de la naturaleza divina, no hemos entendido, no hemos abrazado todo aquello que Dios ya diseñó para nosotros. Por eso es importante que nosotros caminemos en la visión de Dios, que nosotros entendamos que estamos aquí en esta tierra por causa de un propósito, del propósito eterno. Nosotros estamos aquí en la tierra a causa del propósito eterno. La visión de Dios para nuestra vida ya está depositada dentro de nosotros. Solamente es que nosotros caminemos en ella, que vayamos descubriendo poco a poco todo lo que Dios ha preparado para nosotros y estemos caminando en ella. Tú, como hijo de Dios, estás equipado para cumplir con la visión de Dios, con todo aquello lo que Él preparó para ti. Los soñadores deben transformarse en pensadores y planificadores y realizadores, y esto implica un trabajo duro. Nadie dice que las cosas van a ser fáciles. Mucha gente ha creído que porque cree en Dios, todas las cosas van a salir solas, por sí solas. Realmente no, requiere un trabajo duro, requiere un entendimiento, requiere caminar, requiere de un esfuerzo. Los hombres de visión saben y deben de convertirse en hombres de acción, pero sí tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. Y este año que comenzamos es un año que tiene muchos retos y debemos seguir adelante. La visión de Dios en la vida de cada uno de sus hijos debe ser clara. Como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, tenemos que tener una visión clara. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Yo no sé si lo has preguntado, pero necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué existimos los seres humanos aquí en la tierra? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos creó? Todo esto parte del propósito eterno, que Dios quiere darse a conocer a toda la humanidad, a todos los hombres. Todos los hombres necesitan conocer a Dios, necesitan conocer el plan de Dios, necesitan recibir el amor de Dios, y eso es parte de la visión de Dios, o es la visión de Dios, que nosotros le podamos conocer. Pero nosotros que ya le conocemos, ahora nuestra comisión es que otros que no le conocen puedan conocerle a Él y puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Nosotros somos agentes de cambio en esta tierra. Estamos en esta tierra para hacer un cambio, para hacer la diferencia, para enseñarle a aquella gente que no ha vivido con Dios o que no conoce a Dios, que pueden vivir de una manera distinta, que pueden aprender a disfrutar su vida. Y bueno, necesitamos tener la visión clara. Un ejemplo de esto es Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó en la tierra, Él tenía clara su visión. Él sabía que tenía que cumplir aquello con lo que se había comprometido con el Padre.
En la Escritura, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 49, cita de la siguiente manera. Dice: entonces él dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía en claro que Él estaba aquí en la tierra para estar involucrado en los negocios de su Padre. ¿Cuál era el negocio de su Padre? En este caso, la misión de Jesús era venir para rescatar al mundo, para traer salvación al mundo, para traer justificación al mundo, para que el mundo pudiera recibir la naturaleza divina. Esa era su misión, y Él tenía en claro cuál era su misión. Entonces tenemos que tener en claro el propósito eterno de Dios. El tener en claro el propósito eterno nos protege de hacer cosas que no son esenciales, o nos protege de las distracciones. En esta tierra hay infinidad de distracciones, hay muchas cosas en las que nos podemos distraer, pero realmente tenemos que tener en cuenta que cada hijo de Dios fue creado para caminar en su propósito, porque caminando en el propósito nosotros vamos a disfrutar nuestra vida, vamos a poder disfrutar el paso aquí en esta tierra, vamos a disfrutar la gente que tenemos en nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Todo lo que Dios ha provisto para nosotros lo podemos disfrutar. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, cita de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si te has preguntado en qué consiste la eternidad, pues en eso consiste, en conocer al Padre, pero también en conocer a Jesucristo y la obra que Jesucristo hizo en favor nuestro. ¿Para qué? Para que podamos ser efectivos en el propósito eterno de Dios. Al principio de cada año, y aún la gente que no conoce a Dios, se desean paz, se desean prosperidad, pero todo esto está encerrado en Dios. Dios nos ofrece paz, Dios nos ofrece prosperidad, Dios nos ofrece amor, pero el mundo lo busca equivocadamente en muchos otros lados. Por eso te decía hace un momento, debemos de cuidarnos de las distracciones. Hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que nos parecen interesantes, pero realmente hay cosas que son importantes y que tenemos que atenderlas para que podamos vivir y ser efectivos en el propósito eterno de Dios. Entonces, nosotros debemos tomar decisiones basadas en el propósito eterno de Dios. Y esto quiere decir enfoque. Tenemos que enfocar nuestra vida. Tenemos que enfocarnos a lo que es realmente importante. Tenemos que enfocarnos a lo que es eterno. Tenemos que enfocarnos a lo que es trascendente. La visión te va a estar buscando, la visión te va a estar molestando, por así decirlo, hasta que tú tomes acción en ella, hasta que tú empieces a caminar en ella. La visión consiste en ver más allá de la realidad presente, ver más allá de lo que tus ojos ven. Dios nos coloca, Dios nos muestra aquello lo que podemos alcanzar. A lo mejor todavía no lo tenemos, todavía no alcanzamos aquello, pero Dios nos muestra aquello que nosotros podemos alcanzar cuando estamos caminando dentro de su visión. Debemos conocer el potencial que tenemos para poder realizar la visión. Eso es algo muy importante. La visión no viene sola, ¿verdad? La visión, Dios cuando dio la visión nos dio capacidades, nos dio talento, puso un potencial en nosotros para que nosotros lo pudiéramos desarrollar. Pero ese potencial ya está en nosotros, ese poder, esas capacidades ya están en nosotros, ahora nosotros tenemos que desarrollarlas. Pero ¿cómo las descubrimos? Las descubrimos a través que descubrimos lo que Dios puede y lo que Dios ha hecho en nosotros. La carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, cita de la siguiente manera:
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Pues es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos capacita, que nos instruye para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. A veces solamente nos imaginamos, ¿verdad? Pero la imaginación no es suficientemente grande para hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Yo sé que tú te has imaginado y has soñado cosas grandes y todo esto proviene de Dios, pero aún nos quedamos cortos con la imaginación o con los sueños que tenemos, porque aquello a lo que Dios nos ha llamado es mucho más grande. Los sueños o visiones son dadas por Dios para sacar lo que está dentro de nosotros y activar el poder de Dios en nosotros. Muchas veces nos preguntamos, pero si yo estoy haciendo esto y nunca voy a salir de esto, el trabajo que tú haces en este momento, a lo que tú te dediques, la actividad que tú hagas en este momento, puede contener o puede estar entrenándote para que tú puedas cumplir el potencial o para que tú puedas descubrir el potencial escondido que está dentro de nosotros, para que tú puedas realizar aquello. Podemos remontarnos un poquito cuando David tuvo que pelear con Goliat. Durante el tiempo que David era pastor, la Escritura dice, y él mismo lo recalca, que él se enfrentaba al león, se enfrentaba al oso, y fue una manera de entrenamiento que él tuvo para que, llegando la hora de que él tenía que pelear con Goliat o tenía que enfrentarse al gigante, no lo vio como un gigante, sino que lo pudo ver como un reto que él podía vencer, porque él había sido entrenado. De la misma manera, Jesús, cuando fue a la cruz, fue algo muy fuerte, ¿verdad? El cargar el madero, el cargar la cruz durante todo ese proceso. Pero si recordamos, él nació en una familia de carpinteros, donde en aquel entonces el carpintero tenía que ir a traer el árbol al monte, tenía que arrastrar el árbol hasta su taller y todo eso fue un entrenamiento que él llevó que le permitió lograr aquellas cosas que se tenían que lograr. Y muchas de las cosas, todas las vivencias, todo lo que has pasado por tu vida te ayuda a que tú puedas alcanzar aquello para lo cual Dios te ha creado. Nosotros debemos desarrollar un plan concreto para el cumplimiento de la visión. Es importante que nosotros podamos hacer planes a corto, a largo y a mediano plazo. Necesitamos entender que fuimos llamados a planear. No podemos hacer las cosas solamente al ahí se va. O a veces decimos, hay lo que Dios diga. No, realmente Dios ya dijo. En la Escritura está plasmado todo lo que Dios ya dijo. A nosotros nos corresponde planear qué es lo que nosotros vamos a hacer. El libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, cita de la siguiente manera: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Dios va a dirigir tus pasos una vez que haces un plan para moverte. Y esto es muy importante. Tenemos que planear. Sabemos que Dios nos da la capacidad de pensar, de planear, y Él va a dirigir nuestros pasos para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. También el libro de los Proverbios 29, 18 cita de la siguiente manera: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Aquí hay un problema. Durante años hemos recibido la dirección de parte de Dios a través de la Escritura, a través de hombres que han plasmado la palabra de Dios, a través de muchos medios. Pero dice, cuando la gente no acepta la dirección divina,
se desenfrena. Es importante que nosotros sepamos guiarnos en esa dirección, en lo que Dios quiere llevarnos, caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También necesitamos entender la visión, porque entender la visión me permite tener pasión por la misma, tener un entendimiento de qué es a lo que Dios me quiere llevar, saber aquello que se quiere lograr. Recuerda, ¿a qué nos ha traído Dios a esta tierra? A que todos puedan conocerle a Él, a que todos puedan disfrutar de lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, tú debes de poner todo tu corazón en la visión. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado a esta hora. Entonces, para esto he llegado a esta hora. Jesús estaba a punto de ir a la cruz y Él sabía todo lo que iba a pasar, Él sabía todo lo que iba a sufrir, pero Él entendió, dice, para esto he venido, para esto he llegado a esta hora. Esta es la misión que yo tengo que cumplir. La fidelidad a la visión es una de las marcas de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos entendidos, ¿verdad? Somos fieles a la visión, nosotros nos volvemos en gente legítima, gente que entiende y sabe para qué está aquí en la tierra. Pasión significa que lo que yo creo es mucho más grande que lo que yo veo. Y realmente en esta porción de la Escritura, aquello que Jesús creía, aquello que Jesús sabía, era mucho más grande que todo lo que Él iba a padecer, todo lo que Él estaba viendo en ese momento, porque Él entendía que aquello que Él estaba haciendo, aquello que Él iba a lograr, iba a ser totalmente grande, ¿verdad? Porque Él estaba entendiendo todo aquello que iba a traer de beneficio a toda la humanidad. Pero todo esto trajo una recompensa a su vida. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11, cita de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entender la visión, entonces, me permite tener pasión por ella, pero también me permite cumplir el propósito eterno, me permite disfrutar esta vida, me permite tener esa credibilidad, ¿verdad? Debemos creer en la visión de Dios. La vista es la función de los ojos. La visión es la función del corazón. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, cita de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, nosotros nos movemos por fe, nosotros caminamos por fe. Esto no quiere decir que todo se lo dejamos a Dios, sino que nosotros creemos aquello que Dios ha dicho y nosotros damos los pasos pertinentes para vivir y para hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Nunca permitas que lo que ven tus ojos determine lo que tu corazón llegue
a creer. Nunca lo permitas, porque muchas veces podemos ver todo adverso, podemos ver que todo está en contra de nosotros, pero tenemos una fe, tenemos una esperanza y creemos en aquello que Dios ha dicho, y creemos que el que ha prometido, el que ha dicho es fiel y que va a cumplir todo aquello que Él prometió y todo aquello que ahora es real para nosotros. Entonces necesitamos creer aquellas cosas que Dios ya dijo acerca de nosotros. A Abraham le dijo: serás padre de multitudes. Abraham creyó a Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a creer todo aquello que Dios ha dicho en su palabra. Nunca debemos de menospreciar la visión a través de palabras o pensamientos negativos. Eso es mortal para nosotros. Nosotros tenemos que creer que si Dios dijo algo, Dios lo cumple. Si Dios dijo que ya hizo algo, Dios lo cumple. A veces nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Porque Dios dice que nosotros somos santos, y si nosotros lo pesamos desde nuestro entendimiento, pues no nos da. Pero realmente la santidad que Dios nos ha dado es una santidad que fue en un evento. ¿Por qué? En el momento que tú la recibiste, Él te hizo santo. Nuestra alma está en un proceso de santificación. Y totalmente seremos santos, espíritu ya lo somos, pero cuerpo y alma, cuando ya no estemos aquí. Entonces, toda visión tiene un proceso. Nosotros debemos de entender esto. Toda visión tiene un proceso. Aquello que Dios te ha dicho, bueno, vas a pasar por un proceso, pero al final de ese proceso te vas a dar cuenta que realmente aquello que Dios te dijo, a lo que Dios te llamó, vas a vivirlo y vas a disfrutarlo. Muchas veces se nos muestra solamente el final, pero tenemos que pasar por un proceso. En el libro del Génesis, capítulo 37, versículo del 5 al 8, cita de la siguiente manera: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Podemos ver cómo aquí Dios le dio el sueño, Dios le dio la visión a José de lo que iba a pasar, pero en ese momento pues ni sus hermanos lo recibieron, y yo creo que él también dudó un poco en aquello que había recibido. Pero todo esto tenía que llevar por un proceso. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros recibimos la visión, no estamos preparados para ella. Todo eso es algo que vamos a ir entendiendo, vamos a ir conociendo a medida que caminamos. Por eso es importante que caminemos en la visión, que empecemos a dar esos pasos, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Las maneras de Dios para llevarnos a donde necesitamos llegar frecuentemente son muy diferentes a lo que nosotros esperamos. Y si retomando un poquito la vida de José, ¿cómo pudo llegar José hasta el palacio, hasta el faraón? Pues si él se hubiera quedado en su casa con sus hermanos, pues muy difícilmente hubiera llegado. Pero, ¿qué tuvo que usar Dios? Bueno, tuvo que usar hasta situaciones adversas para poderlo llevar hasta el lugar donde tenía que llegar. Él tuvo que pasar por un proceso de ser esclavo, de ser un encarcelado, para poder llegar al palacio. Pero en cada uno de esos lugares donde él estuvo, en cada uno de esos lugares él mostró fidelidad a Dios. Él se mostró que era una persona entendida, que conocía y se mantuvo firme en los principios, ¿verdad? Y en cada lugar donde él estuvo, él administró hasta llegar al palacio.
Entonces las tribulaciones de la vida son parte del plan perfecto de Dios para cumplir con la visión. Muchas veces aquellas cosas por las que nosotros pasamos nos hacen más fuertes para que nosotros podamos ir y cumplir aquello que se nos ha encomendado. Debemos de establecer como prioridad cumplir la visión. Tu vida es la suma total de las decisiones que haces cada día. La vida que tú tienes hoy, los logros que tú has alcanzado hoy, son la suma de las decisiones que tú has tomado. Aún los errores, ¿verdad?, que has tenido, son la suma de las decisiones que tú has tomado. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones sabias, decisiones que sean coherentes a aquello que nosotros estamos conociendo. Las palabras sí y no son las palabras más poderosas que tú puedes decir. Tú tienes que aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Son palabras tan poderosas que nos pueden ayudar y que nos pueden sacar de muchos apuros. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Estas palabras que las citaba el apóstol Pablo son palabras poderosas. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos libertad. Dios nos ha llamado a una libertad. Y aunque sabemos que todo nos es lícito porque no se nos prohíbe hacer nada, sabemos que no todo conviene. ¿Conviene a qué? A los intereses del reino. Conviene a la visión. Conviene para vivir una vida que agrade a Dios. Aunque tú puedas hacer lo que tú quieras, pero tienes que entender que no todo conviene. Por eso es que ahí puedes utilizar las palabras sí y no. Tu más grande reto no consiste en escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Tú fuiste diseñado por Dios para escoger lo mejor, para vivir en lo mejor. Pero todo esto va de acuerdo al diseño. Debemos de ser disciplinados en nuestra vida y debemos escoger el vivir bien. Debemos reconocer la influencia que la gente tiene para cumplir o para no cumplir la visión. La gente que tenemos en nuestro entorno tiene una influencia muy grande. Por eso es importante que nosotros debemos de saber con qué gente nos estamos relacionando, con quién estamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nosotros también necesitamos rodearnos de gente, pero gente que nos impulse, gente que nos guíe, gente que aporte a nuestra vida, no gente que nos detenga, no gente que sea como una ancla que nos estanca, sino gente que nos lleve hacia adelante, ¿verdad? Tú te conviertes en aquello con quien pasas más tiempo. Sí, un dicho muy común que dice que el que anda con lobos, aullar se enseña. De la misma manera, tú te conviertes en igual a aquella gente con la que tú convives por más tiempo. Debes escoger gente, amigos que van en la misma dirección que tú, que tienen sueños, que tienen proyectos, que tienen ganas de avanzar, que tienen ganas de prosperar, que tienen ganas de cumplir su propósito aquí en esta tierra. Debes de dedicar más tiempo a estar con influencia positiva y menos tiempo con influencia negativa. Es imposible no estar con gente que es negativa, pero necesitamos darle prioridad a aquellos que suman a nuestra vida. Caminar en la visión de Dios trae
provisión, porque muchas veces lo que nos preocupa es eso, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a hacer si sirvo a Dios, si camino en la voluntad de Dios? ¿De dónde voy a obtener dinero? Realmente en el propósito todo está presupuestado. Entonces caminar en la visión de Dios trae provisión. Tu provisión normalmente se encuentra escondida hasta que comienzas a trabajar en la visión. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tú comienzas a caminar en la visión de Dios, tú vas a ir experimentando que todos aquellos recursos que tú necesitas se van a ir dando, se van a ir añadiendo a tu vida. ¿Por qué? Porque en el propósito todo está presupuestado. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, cita de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nosotros somos gente bendecida, la bendición ya está en nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, la mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo en nosotros, pero en Cristo dice la Escritura que están escondidos todos los tesoros que pertenecen a la vida y a la piedad. Él es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Pero tenemos que entender esto: Dios provee para los pájaros, pero Él no les lleva el alimento hasta su nido. Hay gente que dice Dios va a proveer, Jehová Jireh, y sí es cierto, Dios provee, pero asimismo, como lo dice esta porción que te acabo de leer, Dios provee para los pájaros, pero no les lleva el alimento. Ellos van y buscan el alimento. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios Dios nos dio dones, talentos y habilidades por los cuales podemos alcanzar y tocar ese recurso que ya nos pertenece, que ya es nuestro, ¿verdad? No va a venir a nuestra puerta y nos va a dejar ahí todo, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que echarle coco a todo aquello que nosotros tenemos que hacer. Mateo 6:26 cita de la siguiente manera: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sí es cierto, valemos mucho más que ellas, pero ellas salen a recoger su alimento. El propósito tiene provisión en sí misma. Todo lo que Dios ha puesto en nuestro entorno está puesto para que nosotros lo podamos convertir en recursos para el cumplimiento de la visión. Tenemos que aprender a planear. No solamente planeemos para el día de hoy, sino también para el día de mañana. Debemos ser persistentes, ¿verdad? No debemos de permitir que aquello que se opone nos detenga. Al contrario, aquello que se opone nos debe de fortalecer en lugar de detenernos. Fíjate lo que el Señor le decía a Josué 1:6 al 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿qué le decía el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente, permanece. Los que permanecen hasta el fin son los que alcanzan el éxito, los que están dispuestos a pagar el precio. En todo esto hay que pagar un precio, ¿sí? Y no te estoy diciendo que vas a pagar un precio tan alto, ¿verdad? Como que te van a crucificar, no, sino que tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber, tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Debemos de ser también pacientes para ver el cumplimiento de la visión. Hebreos 6:12 cita de la siguiente manera: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha
prometido. Entonces debemos de ser pacientes, pero tampoco nos debemos de volver perezosos, sino que debemos de seguir caminando hacia adelante. Debemos estar dispuestos a progresar para ver el cumplimiento de la visión. No tenemos por qué desanimarnos, sino al contrario. La misma Escritura dice que en el mundo hallaréis aflicciones, pero Jesús también dijo que el mundo está vencido. Entonces nosotros debemos de seguir caminando hacia adelante, debemos de ser conscientes, eso es algo muy importante. Necesitamos ser conscientes de nuestra comunión con Dios, necesitamos ser conscientes de nuestra comunión con la fuente de la visión. San Juan, capítulo 15, versículo 5, cita de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La fuente es Dios. Separado de él, nosotros no podemos hacer nada. Hemos pasado aproximadamente 9 meses en los que no hemos estado congregándonos, pero tenemos la fuente. Cada uno de nosotros sabemos que Cristo nos habita y la fuente está ahí. Debemos de ser conscientes de esa fuente y no tenemos que separarnos, ¿verdad? A veces inconscientemente empezamos a vivir vidas como si viviéramos apartados de Él. Realmente no nos podemos apartar de Él, pero sí podemos ignorar aquello a lo cual Él nos ha llamado. Entonces necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en toda nuestra vida y seguir caminando hacia adelante, porque la fuente está en nosotros. Debemos permitirle a Dios que Él siga reedificando y sostenga nuestra fe. El Salmo 37, versículo 23 al 24, cita de la siguiente manera: por Jehová son ordenadas los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si en algún momento te desviaste, si en algún momento caminaste fuera de la voluntad de Dios, fuera de ese propósito, sigue adelante, camina, porque Él nos lleva de la mano y Él nos sigue guiando para que vivamos de acuerdo a su voluntad, porque es lo mejor que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Entonces, si en algún momento has caído, pues levántate, porque Dios es el que te sostiene, Dios es el que te guía, Dios es el que está ahí siempre, aunque muchísimas veces pensamos que no lo vemos, pero sabemos y entendemos que Él está ahí. Yo te invito a que este año lo vivas con sabiduría. El año anterior pues trajo mucha enseñanza, trajo mucho aprendizaje, reveló muchas cosas acerca de los hijos de Dios, acerca de la madurez que hay, pero este año nosotros debemos de vivirlo con sabiduría, porque si nosotros vivimos este año con sabiduría, solamente así vamos a encontrar progreso en todas las áreas de nuestra vida. Y quiero terminar con esta porción de la Escritura que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, que cita de la siguiente manera: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más esfuerzo. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El éxito en este año va a radicar en tu vida el que toda acción que tú tomes, toda decisión que tú tengas, sea sabia y sea bien ejecutada, porque estás entendido en lo que es la voluntad de Dios, porque entiendes cuál es la visión de Dios, porque entiendes para qué estás aquí en la tierra, porque entiendes por qué Dios te ha llamado y para qué estás aquí en la tierra. Yo te invito a que medites en esta palabra, a que abraces esta palabra
y camines en ella, porque tenemos un año por delante que tiene muchísimos retos, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos. Oramos. Padre, gracias por permitirnos iniciar un nuevo año. Te pido que nos permitas ser sabios para vivir como conviene, siendo entendidos en tu propósito y cumpliendo nuestra asignación con efectividad. Gracias porque sabemos que en todo momento tú nos has amado y te pedimos que todo aquello a lo que tú nos has puesto en esta tierra lo podamos cumplir, que podamos adquirir ese entendimiento, esa sabiduría para poder vivir y agradarte solamente a ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues iglesia, les sigo invitando a seguir adelante, a no desanimarnos, sino a esforzarnos, ir hacia adelante y pues ¿qué más nos espera? Sino que en Dios lo tenemos todo y lo podemos todo. Abrazos, nos vemos hasta la próxima transmisión.